Bien, vamos a continuar, vamos a concluir con la historia de la Iglesia de Cristo. Vamos a ver el quinto periodo general, llegamos a la etapa de la Iglesia reformada. Ya Paco nos había dado anteriormente toda la historia, desde la ascensión de Cristo, cuando los discípulos se quedan solos y tienen que empezar a difundir la Iglesia de Cristo, que primero es de manera local, luego se va expandiendo poco a poco, se va expandiendo tanto que llega a ser atacada por el Imperio Romano, ¿no? Pero de repente da un giro y ya de ser la iglesia atacada por el Imperio Romano se convierte en la iglesia imperial. Y después, por otra situación histórica, se vuelve una iglesia que se encuentra, pues nadie me dice qué hacer, puedo hacer lo que yo quiera. Entonces empieza a invadir los reinos europeos y empieza a hacerse la iglesia de Cristo un poder detrás del trono, lo que se conoce en México como un rey chiquito. ¿Sí? Un rey chiquito es el que no tiene la autorización para firmar los documentos, pero te dice no lo firmes. Ese es el poder detrás del trono. Entonces la iglesia llegó a ser tan poderosa que todos los reinos de Europa debían tener sujetadas sus decisiones a lo que decía la iglesia. A la fecha lo vemos, como los nombramientos de reyes o sobre todo las bodas, ¿no? Vemos las bodas ahora que el rey de Holanda, el príncipe holandés se casó con una plebeya argentina, pero se casan, por ejemplo, con toda la autorización de la iglesia. Entonces llegaron a ser muy influyentes. Tan influyente fue la iglesia católica romana en las coronas europeas, que llegaron a tener más poder que el que debían, ¿no? Y este poder se tradujo en que la iglesia y la humanidad llegaron a un abismo profundo. ¿Por qué? Porque eso no lo puedes hacer porque no te lo autorizo yo. Es que no lo dice la palabra de Dios. Oye, ¿qué dice la palabra de Dios? Eso solamente nosotros lo sabemos porque tenemos la autorización para leer e interpretar las Sagradas Escrituras. La gente no tenía derecho en el medievo, en la Edad Media, la gente no tenía derecho a leer las Biblias. No se traducían ni siquiera, estaban en latín, no se traducían. Entonces, nadie podía leerlas. Y para una autorización de lo que fuera, debía ser la iglesia la que la autorizara. Entonces, eso sumió al mundo en un oscurantismo abismal. En la época de la Edad Media, la era de la humanidad, no del mundo, de la humanidad, se divide en cuatro etapas. La Edad Antigua, que es cuando empieza a descubrirse la Escritura. La Edad Media, que es esta etapa que enmarca el oscurantismo, y después el Renacimiento, ¿no? La era moderna, después la posmoderna, que es la que vivimos. Pero bueno, cuando la Edad Media termina, quiero hablar del Renacimiento un poco, porque es el momento donde vamos a ubicar el nacimiento de la Reforma. ¿Por qué se da la Reforma? La Reforma dentro de la Iglesia Católica. ¿Por qué se da? Para eso hay que entender el momento en que vivía el mundo conocido en ese entonces, no el continente americano todavía, que estaba por descubrirse, sino Europa, Asia, África. En 1453, ay Dios, se me perdió la hoja, ahora sí. En 1453 está marcado por los historiadores como el fin de la Edad Media con la caída de Constantinopla. Desde años antes empezaba a gestar lo que conocemos como el Renacimiento. ¿Qué es el Renacimiento? Bueno, pues es una revolución cultural que sacudió a toda Europa entre los siglos XIII y XVI. Marca el fin de la Edad Media y el principio de la era moderna. El movimiento que impulsa el Renacimiento es el humanismo. Hasta ahora hemos vivido de un teocentrismo medieval. ¿Qué es el teocentrismo? Es poner a Dios como centro del universo, la religión como centro del universo. Por eso les explicaba todo que las decisiones que tomaban los imperios o las coronas, pues tenían que estar avaladas por la iglesia, ¿no? Entonces se pasa del teocentrismo medieval a un antropocentrismo renacentista. No saben cómo estuve estudiando esta palabra para no equivocarme. Antropocentrismo. Y miren que utilicé las técnicas que me enseñaron en guionismo, no en locución, me costó trabajo. Antropocentrismo renacentista. ¿Qué es el antropocentrismo? Es la teoría filosófica
que cite al hombre como centro del universo. Ahora las personas vamos a ser más importantes, no que se separe de Dios, no es una lucha de que es que ustedes están mal, no, ahora van a empezar a hacer más racional la cosa. A ver, tú dices que el mundo lo formó Dios la Biblia dice, bueno, pues ok, mira, hemos encontrado vestigios de que el planeta surgió de esta manera. No es decir tú estás equivocado, sino es empezar a utilizar el raciocinio, que va a ser muy importante para la reforma también. Entonces, es un impulso de las artes también, básicamente, quienes han tenido la oportunidad de estar en Europa, en Italia, básicamente, que es donde nace el movimiento renacentista, o quienes hemos visto fotos, videos, películas, habremos visto estatuas de personas muy bien esculpidas. Esto nace en el Renacimiento. ¿Por qué? Por lo que decíamos, que ahora es más importante estudiar al hombre, lo que el hombre ha hecho, lo que el hombre es. Y inician, por ejemplo, se retoma más bien, hay un vivo entusiasmo por estudiar nuevamente la antigüedad clásica griega y latina. La ciencia empieza a tener más impulso. A partir de este momento vamos a encontrar que la oftalmología se desarrolla, por ejemplo. Entonces, los puntos básicos del humanismo son lo que ya mencionábamos del antropocentrismo, que ahora el hombre tiene un lugar preponderante en vez del teocentrismo, en vez del enfoque sobre Dios. Se regresa a los cánones griegos, tanto en escultura como pintura, lo que ya les estaba comentando aquí ahorita rápidamente. Y bueno, se acaba con el feudalismo, familias que tienen propiedades, se empiezan a formar las naciones poco a poco a como las conocemos el día de hoy. Hay naciones que son muy jóvenes, Italia, Alemania, nacen en los 1800, como los conocemos hoy. Anteriormente se llamaban así, pero eran diferentes reinos que conformaban las naciones, ¿no? Y lo que nos importa a nosotros, la reforma protestante. Esta se da a partir del siglo XVI. Se divide la Iglesia de Cristo, la Iglesia católico romana. Voy a poner esto acá para no confundirme, porque ahí donde me ven también me confundo. Bien, entonces, decíamos que el fin de la Edad Media es en 1453 con la caída de Constantinopla. ¿Qué pasó en 1455? Se descubre o se inventa la imprenta. Esto va a ser un elemento harto importante en la difusión de Nuevos Testamentos y en la difusión de las ideas reformistas. ¿Por qué? Porque hasta este momento las Biblias costaban el salario de un obrero por un año. Y como les decía, pues no podías, mira, te vendo una Biblia, no se vendían, no se regalaban, no se daban, eran acá. Solo nosotros podemos interpretar, leer las Sagradas Escrituras, no son para cualquiera, no son para cualquiera. Entonces, por eso no es ya gratis que el primer libro que imprime John Gutenberg sea la Biblia, exactamente, por el momento histórico que se empieza a vivir. O sea, la autoridad eclesiástica defiende con celo su Biblia, su esto es mío, esto no es tuyo, esto es mío. Pero por otro lado, el humanismo empieza a avanzar más y más y más. Déjanos leerla, dánosla, nos pertenece. Por eso es importante que entendamos que la Biblia es el primer libro que se edita se imprime, en este invento, y la importancia de la Biblia para la difusión de la Reforma. Bien, a la par de esto surge en Europa un movimiento nacionalista. No nada más de que y Suecia va a ser campeón del mundo. No va por ahí. O que somos mexicanos nada más el 15 de septiembre. No. Empiezan, por ejemplo, las iglesias, que es lo que nos atañe, empiezan a dudar, bueno, ¿por qué le tengo que mandar a Roma las limosnas? ¿Por qué tengo que mandarle dinero a Roma? ¿Por qué Roma tiene que decidir qué obispos tenemos, qué cardenales tenemos aquí en nuestra nación? ¿Sí? No, esto ya se había dado 2 siglos antes, Paco lo explicó, cuando la sede papal estuvo en Sauvignon, en el sur de Francia, ¿no? 2 siglos antes. Podríamos decir que fue uno de los elementos previos a la Reforma, pero que no tuvieron mucho empuje, mucho auge, pero que ahora con el Renacimiento, con la nueva manera de pensar de la humanidad, pues ya entonces retoma un nuevo impulso. Entonces, las iglesias toman sobre todo ese sentimiento nacionalista, y es aquí, en este momento, hemos escuchado hablar de Martín Lutero. Sabemos quién es Martín Lutero. Bueno, ¿qué hizo Martín Lutero? ¿Por qué lo conozco? ¿Are you talking to me about Martin Luther King? No son el mismo. Se llaman similares igual, pero no es lo mismo. Entonces,
Martín Lutero vivía en el electorado de Sajonia. Era un monje y profesor de la Universidad de Wittenberg. En el mismo tiempo, el papa reinante de la Iglesia Católica era León X. Al verse con esta situación de que, bueno, las iglesias de los países ya no quieren soltarnos, no todas nos quieren soltar dinero, había una escasez de ingresos. Él tenía la idea de construir la Basílica de San Pedro, la que vemos al día de hoy. Había que tener el templo, muy similar a lo que habías comentado respecto de los judíos. Había que tener un templo para adorar a Dios. La Basílica de San Pedro era importante para eso. Pero entonces dejamos de recibir ingresos. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Ya sé. Aprovechando que la gente no tiene conocimiento de la palabra de Dios, vamos a hacer lo siguiente. Juan Tetzel, tú te vas a ir a Alemania y allá vas a venderle a la gente el perdón. ¿Qué hacía Juan Tetzel? Se paraba frente a la gente y les decía, a veces les quemaban, ¿no? A veces les quemaban, o se quemaba él un poco. Sí. ¿Alguien soporta el fuego? No, ¿verdad? No soportamos el fuego en la mano, o les acercaban así. Quema, ¿verdad? Imagínense quienes están en el infierno, quemándose toda la vida eterna. Imagínense la gente en el purgatorio que puede ir para allá, que puede ir para el cielo. Sus familiares, sus amigos que están en esa situación. Pero el Santo Padre, que es eternamente misericordioso, tiene la solución para que sus familiares, ustedes mismos y sus amigos, no vayan al infierno, que pasen del purgatorio al cielo directamente. El Papa está emitiendo este documento, le llamaban indulgencias, eran perdones. Este documento, el Papa lo emite, viene firmado por él. En cuanto tú pongas tu moneda en el cofre, cuando la moneda haga ¡cling!, cuando suene la moneda en el cofre, el alma de tu familiar, de tu amigo, irá al cielo. ¡Wow! ¡Qué misericordioso es el Papa! Entonces, eso era la manera de obtener ingresos del catolicismo. ¿Para qué? Pues para terminar su basílica, su templo, ¿no? Entonces, como ven, pues nada tenía que ver con las Escrituras. Y Martín Lutero cuestionó esto, ¿no? A ver, ¿cómo que? No, pues que la palabra de Dios no dice eso. Cuestionó mucho al catolicismo, tanto que lo persiguieron posteriormente. Cuando él se da cuenta de esto, pues estudia nuevamente las Escrituras, dice, no, esto no es de Dios, esto no está en la palabra, esto no es verdad. Entonces lo que hace en 1517, se toma pues, el día de Halloween, curiosamente, 31 de octubre de 1517, como el día de inicio de la Reforma. ¿Qué hizo? Bueno, pues escribió algunas tesis o algunos señalamientos en contra de todas este tipo de cuestiones del papado, ¿no? Criticando la venta de perdones, la venta de indulgencias, y bueno, las pegó en la puerta de roble, dicen que era, o que es, la puerta de la catedral de Wittenberg. Hoy sí vengo preparado. Uh-huh. Sí, exactamente. Y si han tenido la oportunidad de leer la obra de Dante, la Divina Comedia, pues van a ver que el purgatorio es un lugar también igual de espantoso, ¿no? Que el infierno, nada más. Uy, estás aquí y puedes ir para abajo, puedes ir para arriba. ¡Ah! No quiero estar ahí. Yo la compro. Aquí está mi moneda. ¡Clic! ¡Ah! Y soy perdonado. ¿Así nos perdona Dios? ¿Verdad que no? ¿Por qué nos perdona Dios? Por su amor a nosotros, por el sacrificio de su Hijo Jesucristo, no por monedas. Nos ponemos a jugar rayuela, ¿no? Y al que gane, pues no. Bien, entonces, pone sus tesis en oposición a las doctrinas y prácticas no apoyadas por las Sagradas Escrituras. Bueno, esto fue creciendo, esta idea de Martín Lutero fue creciendo poco a poco y empezó a contaminar Europa.
y empezó a contaminar Europa. ¿Sí, Chalita?